Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por nuestra vida. Queremos agradecerte, Señor, por toda bendición espiritual que nosotros tenemos el día de hoy. Te pedimos también, Señor, que hoy podamos con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas, glorificarte, Señor, a ti, darte la gloria, la honra y todo, Señor, porque todo te pertenece a ti, Señor. Simplemente decimos que tú eres lo más importante, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos, Padre, que llenes todo nuestro ser para que tu presencia sea tan profunda que no haya nada, otra cosa que pueda entrar o querer entrar, Señor, en nosotros, sino que seas tú, Señor, llenando todo nuestro ser desde nuestra cabeza a los pies. Por la gracia de Dios somos lo que somos. No somos el gran yo soy, pero por esa gracia somos lo que somos. Somos hijos de Dios, somos herederos, somos coherederos con Cristo Jesús. Lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse todos. Vamos a ubicarnos un poquito. Sería hoy el tema principal, la resurrección, pero yo quiero hablar de 4 aspectos importantes o 4 etapas que Jesús pasó para que nosotros viviéramos el día de hoy, para que nosotros tuviéramos esperanza, para que nosotros pudiéramos también ser felices en nuestras vidas, para que hoy podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado con libertad. Amén. Así vivimos el día de hoy por lo que Jesús hizo para nosotros, por obediencia al Padre. Amén. Quiero pedirte que en esta mañana pidas a Dios que te dé el entendimiento o busque el entendimiento de parte de Dios acerca de la palabra. A lo mejor Dios ya te habló a través de una alabanza, a través de una palabra y a través de una escritura. Te puede hablar todavía el día de hoy, o de algo tan sencillo Dios te puede hablar, inclusive de tu hermano que está ahí a tu lado, o tu hermana, también Dios puede hablarte. Entonces, quiero considerar 4 etapas que Jesús pasó para que nosotros tuviéramos vida, tuviéramos lo que tenemos el día de hoy. Amén. No sé, realmente entiendo que no podemos entender todo o toda la magnitud de la bendición de Dios por el simple hecho de entender que Jesucristo resucitó. La neta que no alcanzamos a comprender esto, pero sabemos que es una realidad y tratamos de entender cada vez más acerca de esa bendición de parte de Dios. Amén. Vamos a ubicarnos como principio ahí en el libro de Juan, capítulo 20, verso 11 al 18. Si traes tu Biblia, úsala. Si la tienes en tu casa, úsala. Es importante todos nosotros, hermanos, que estemos metidos con la palabra de Dios. A todos también en línea, un saludo, y también les animamos para que lean la palabra de Dios. Amén. Es la que va a transformar nuestra mente, la va a renovar. Entonces, les animamos para que la lean esa palabra. Quiero dar la bienvenida a Marillo. Lo distinguimos así. Nos da mucho gusto que estés aquí, Mario. Bendiciones. Igual, hermana Francisca. Y todos ustedes, hermanos. Cuca también, bienvenida, Cuca. Damos un aplauso fuerte a Dios por todos ustedes, hermanos. Bendiciones. Yo sé que es algo interno, algo profundo que hay en ustedes, y ese es Jesús. Entonces dice la escritura aquí en Juan 20, versículo 11 al 18, nos dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro después de que Jesús fue crucificado y murió y fue llevado al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. La cruz y la tumba están vacías. Amén. Jesús resucitó. Pero qué triste sería que nosotros pensáramos en esto, porque aún hay personas que pueden pensar que Jesús está muerto, pero Jesús no murió. Murió, pero resucitó, es decir. Pero ¿qué efectos tendría si nosotros creyéramos nada más que Jesús está muerto? ¿Cuáles serían esos efectos? Si como cristianos nosotros pensáramos que Cristo murió, que Cristo está muerto, ¿cómo sería nuestra vida cristiana? ¿Lo has pensado? ¿Cómo sería tu vida si Cristo estuviera muerto? Sería muy triste, ¿verdad? Sería lamentable. Sería que nosotros no tuviéramos ninguna esperanza si pensáramos de esa manera. Si pensáramos: Cristo murió, está muerto, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida en la actualidad? ¿Qué sería como tendría el efecto de que nosotros fuéramos personas que estuviéramos sufriendo en todo el tiempo? Que estuviéramos lamentándonos la muerte de Jesús. Como algunas veces sucede cuando perdemos un ser querido, cuando alguna persona que apreciamos muere. Nos duele, nos entristece. Como hubo algunos sucesos, pero algo antes de todo, un amigo que apenas yo empezaba a platicar con él, con esta persona, ahora como de unos año y medio para acá, empecé a platicar con él, empecé a convivir y sucede que este hombre partió, murió. ¿Y saben qué? Me dio mucha tristeza cuando ese hombre murió, porque tenía una manera de hablar y de decir las cosas que la verdad me agradaba. No es creyente, pero era algo interesante este hombre. Y por varios días, tal vez semanas, un mes o 2 meses, supongo, que siempre lo recordaba. Y me daba algo de tristeza por la pérdida de ese hombre. Entonces, imagínense si nosotros pensáramos nada más en esto. Si pensáramos nada más en que alguien murió, sería muy triste. Con razón, tal vez yo me puse triste por este hombre.
La neta que nunca le dije, nunca le hablé de Jesús. Tal vez por eso me dio algo de tristeza, porque su amistad era bien bonita, era un buen amigo. Entonces sería de que nosotros, si pensáramos así con Cristo, estaríamos sufriendo, estaríamos llorando porque Jesús murió. Nos daría mucha tristeza. Y más que no tuviéramos nosotros ninguna esperanza. El llorar a alguien es una parte de un proceso normal de reacción ante esa pérdida. Se experimenta sufrimiento, es una reacción mental, física, social, emocional y espiritual también. En todo esto, cuando hay una pérdida, se da este sufrimiento. Pero, ¿qué tal cuando no hay esperanza? ¿Debe ser algo más fuerte? ¿Debe ser algo más lamentable cuando esto sucede? Entonces, aparte de la resurrección, nosotros tenemos amigos. Nos convendría hablarles de Cristo, ¿verdad? Que tuvieran una esperanza. Que supieran que Cristo resucitó y que también nosotros en aquel día resucitaremos con Jesús. Así sería diferente nuestra vida. La verdad, la tristeza no sería algo fuerte en nosotros. Como yo sé que ahora nosotros no nos enfocamos en que Cristo murió, porque por las Escrituras sabemos, como vemos, que ni está en la cruz, ni está en la tumba. Están vacías. Jesús no está ahí. Son instrumentos usados, pero no está más Jesús ahí en esos lugares. Habría entonces, se podría incluir la culpabilidad, la ansiedad, la tristeza y la desesperación cuando perdemos a alguien. Y más, imagínense nada más que hubiéramos lastimado a esa persona. Sería un sentimiento de culpa, algo terrible. Y ya no está en nosotros esto de que Él cargó con nuestras ofensas, con nuestros pecados. Podríamos decir que es nuestra culpa, pero no. Jesús fue obediente a Dios. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, qué tristeza es cuando alguien muere y que no tenga esperanza. Y para nosotros también, no podemos permanecer llorando todo el tiempo. No podemos permanecer sufriendo todo el tiempo. No podemos estar desesperados. Si hay un proceso natural cuando perdemos a un ser querido, es lo natural. Como la culpabilidad, el no tener esperanza, la ansiedad, la tristeza, la desesperación, son propios. Pero no está ahí, esta parte no es sin esperanzas. No creo que hoy podamos llegar a eso. Hay una transformación en nuestra mente por la palabra de Dios. Ya lo vemos diferente. Pero entonces, lo que sí es que sería triste que no tuviéramos esperanza, o que alguien que muere, no tuviera esperanza. Entonces sí, sería triste. Podríamos entrar casi en desesperación porque se pierde un alma. Pero con Jesús no. Jesús alguna vez lloró. Creo que es la única vez. Jesús sintió compasión todo el tiempo, pero una vez dice la Biblia que lloró. Juan, ni me acuerdo de la escritura, pero creo que 11:35. Sí, Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. ¿Creen que Jesús estaba triste? ¿Creen que Jesús estaba desesperado porque Lázaro había muerto? Cuando fue a ver ahí, le llegó tanta la compasión, pero no era tanto por Lázaro. No era que estaba llorando de alguna manera desconsolado
por lo que había sucedido. No lo era así. Jesús lloró, pero no porque estaba desesperado o tenía mucha tristeza o estaba ansioso. No, Jesús estaba bien calmado. Imagínense, cuando le llega la noticia de que su amigo estaba enfermo. Estaba a 4 días separado de ese hecho. Y Jesús no estaba desesperado. Estaba tranquilo. Siguió haciendo su trabajo. Pero por fin Jesús llegó a ese lugar. Dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva nueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque ya lo había oído a Jesús. La petición ya había sido escuchada desde antes de este momento de lo que estaba sucediendo. Pero lo dije, dice Jesús, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense la ramificación que tiene. No es tanto el hecho de que Lázaro está ahí muerto, pero no, el problema era aquellos que estaban alrededor. El problema no es los que son hijos de Dios. Están bien. El problema es los que aún no conocen a Dios. Eso es compasión. Jesús sí lloró, pero no por desesperanza. No estaba desesperado. No estaba lleno de tristeza, al menos permanente. Pero sucedió entonces que, habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, sal afuera. ¿Y qué creen? El que estaba muerto se levantó. Diríamos, revivió, volvió a la vida, porque no fue una resurrección, pero volvió a la vida. Y es una similitud, o es algo parecido a la gente que estaba ahí, por lo que Jesús tenía compasión. Porque aunque vivían físicamente, realmente no tenían vida en sí. Y es por eso que Jesús tuvo compasión de ellos. Les llegó a su corazón el hecho de que a toda la multitud no estaban creyendo que Jesús había sido enviado por Dios. Y eso sí es digno de tener compasión, ¿verdad? Es lo que sucede. Jesús sintió compasión por los demás, no por Lázaro, porque él ya había sido escuchado. Lázaro iba a volver a vivir, aunque estaba muerto. Así es como van las cosas con este tiempo de la muerte de Jesús. Causó mucha tristeza. Los discípulos,
A lo mejor cuando recién nosotros no conocíamos o llegamos a ver alguna película como La Pasión de Cristo, que yo no soy capaz de ver esa película, ni me llama la atención tanto verla. Porque el hecho es que aunque Cristo murió, Cristo resucitó. Y Cristo fue ascendido también. Todo esto sucedió en un solo paquete que nos trajo a nosotros la bendición. Dice un poquito antes, Juan 11, 32 al 37. Dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa mujer tenía fe. Con el solo hecho de que Jesús, ella pensaba que con el solo hecho de que Jesús estuviera ahí, su hermano no hubiera muerto. Para la gente afuera, sí podría decir esto, pero no lo creerían. Pero como está Jesús en cada uno de ustedes, ustedes no van a morir. ¿Verdad que sí? Así es, ¿verdad? Como está Jesús en ustedes, ustedes no van a morir. Y ya hemos hablado por muchas semanas, tal vez por 1 año y medio o 2, acerca de nuestro espíritu nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces estamos convencidos de que tenemos a Jesús, no vamos a morir. Físicamente sabemos qué es lo que sucede. El grano tiene que caer a tierra. Pero bueno, entonces estaba ahí. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió Jesús. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. No está ajeno al dolor, pero no lloró porque no tenía esperanza. No sintió compasión realmente por Lázaro que estaba muerto. Pero Jesús se conmovió de los demás, de los que no habían creído en Él. Ahí realmente estaba Jesús conmovido. El efecto que causó su muerte fue algo impresionante. Mira lo que dijo Caifás en profecía, hablando de lo sobrenatural. Uno de ellos, Juan 11, 49, 52. Uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, era el que se encargaba de oficiar en el lugar santo a este hombre como sacerdote. Ustedes no saben nada en absoluto, les dijo a todos, porque estaban discutiendo acerca de Jesús. No entienden lo que les conviene, mas que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. No lo entendían, pero él en profecía, Dios le dijo, en alguna manera, que Jesús iba a morir por todo el pueblo, por toda la nación. Pero más, dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. O sea, y esa ramificación de la muerte de Jesús no es una simple muerte. No es como en el Antiguo Testamento que vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. No. La muerte de Jesús tuvo un impacto en nosotros.
Por eso no nos quedamos en que, qué tristeza, Jesús murió. No lo puedo creer, tan joven que era, tan guapo, pero ¿qué pasó con Jesús? No nos preguntamos eso, no decimos nada de eso. Porque entendemos ahora. Entendemos que todo lo que sucedió fue que no solo murió por la nación judía, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos y que serían o para congregarlos y unificarlos en su nombre. Es un énfasis tremendo en la Biblia que encontramos y en el libro de Juan. De esa manera, el mundo va a saber que somos discípulos de Jesús si nos amamos los unos a los otros. Si estamos unidos en el Espíritu, van a saber que somos hijos de Dios. Entonces fue lo que sucedió con la muerte de Jesús. Causó un efecto. Y hasta el momento ellos no entendían que convenía que Jesús muriera, porque estaba muriendo por toda la nación, por unificar a los hijos de Dios. Entonces, en alguna manera nosotros también morimos junto con Jesús. Amén. Nuestra vieja naturaleza ha muerto. Lo que nos caracterizaba en el pasado ya no está más en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. El segundo aspecto sería que Jesús fue sepultado. Nuestra vieja naturaleza fue muerta y sepultada. O sea, todos nuestros hechos, todo lo que vivimos en el pasado quedó sepultado con Jesús. Ahí se quedaron. Como alguna escritura dice que nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar, a lo más profundo del mar. Entonces, de esa manera, nuestra vieja naturaleza fue muerta y fue sepultada. Lo que te caracterizaba ya no está en ti. Dice Romanos, capítulo 6. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y es lo que creemos. Por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que tenemos la certeza, la seguridad de que esto es un hecho. De que vamos a resucitar en el día postrero, en el día de Jesús. Dice, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Muerto, hubo muerte, por tanto fuimos liberados, se cortó la relación que teníamos con el pecado. Ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Amén. Fue todo lo que causó la muerte y la sepultura de Jesús a nuestra vida. Que hoy estamos libres. Con la muerte se termina una relación y la relación con el pecado quedó anulada, quedó terminada. Ya no somos más pecadores. Ahora somos hijos de Dios. Nos hicimos hijos de Dios. Así termina una relación entre el pecado y nosotros e inicia una nueva vida para nosotros. Sería un poco adelantado, pero lo que nos dice 2 Corintios 5:17 es que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Así empezó nuestra nueva vida en Cristo. Ahora estás vestido en verdadera justicia y santidad de parte de Jesús. Estamos completos en Él. Amén. Todo eso fue lo que sucedió.
No solo Jesús resucitó, no, murió, fue sepultado y resucitó, pero también fue ascendido a los cielos. Toda esta parte sucedió en bien de nosotros. Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse hoy, pongámonos el ropaje nuevo. De hecho ya lo tenemos, pero vamos a hacerlo más nuestro. Ponernos ese ropaje de la nueva naturaleza en el día a día. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada ya, fue sepultada con sus vicios, con todo lo que nos caracterizaba, ya está ahí. Pero no solo quedamos ahí, quedó nuestra naturaleza pecaminosa ahí, pero ahora estamos vestidos. Después de la sepultura vino la resurrección, la novedad de vida. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. A partir de ese momento, todas las cosas en tu vida son hechas nuevas. Que a veces batalles, diría que es normal, pero todas las cosas son hechas nuevas. Es una nueva vida, una nueva manera de ver las cosas. Fueron aquellos porque pensaron que era como antes. Jesús estaba muerto, había que llevarlo a otro lugar, pero no, Jesús no estaba muerto. Algo nuevo estaba por suceder y sucedió. Algo nuevo sucedió en nosotros también, como hijos de Dios. El estar en Cristo nos hizo que nosotros nos convirtiéramos en unas nuevas criaturas en Él. ¿Saben? Por eso hoy vale la pena la vida, ¿verdad que sí? Vale la pena vivir. Vale la pena estar haciendo algo dentro del reino de Dios. Vale la pena ser parte de un núcleo o del cuerpo de Cristo por todo lo que Jesús hizo para nosotros. Ya no lloramos, no nos lamentamos, no nos entristecemos, porque entendemos lo que sucedió. Y entendemos también lo que sucede cuando alguien de nosotros parte, lo entendemos también. Pero nos daría tristeza cuando alguien que no conoce a Jesús, alguien que no ha nacido de nuevo, entonces sí, pero no de otra manera. Nos convertimos entonces en nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. Ya no nos persigue. Ya no es como la cola de un gato que la puede mover al frente. Ya no, el pasado se fue. Está sepultado. Podemos vivir libres. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Si algunas veces, yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros nos castigaba el pasado alguna vez. Venía la condenación del enemigo. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no la hay. Lo viejo se fue, se pasó, ya no está en nuestra vida. Vivimos el presente. Nuestro futuro está asegurado. Vida eterna en Él. No hay de qué lamentarnos o de qué preocuparnos. Cristo no está muerto, Él está vivo. La cruz y la tumba vacíos. Deberíamos alegrarnos. Deberíamos estar gozosos por este hecho, porque Jesús resucitó y Cristo dijo, o dice todavía, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 14, 19. Porque yo vivo, ustedes también vivirán.
No hay algo negativo en eso. Ahí nos afirma y reafirma que Él está vivo. Y Jesús dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Todos nosotros viviremos. Eso es esperanzador. No es de tristeza, no es de lamentarnos, es de estar contentos por lo que Dios hizo a favor de nosotros. La ascensión, la resurrección y la ascensión, símbolo de una nueva vida en Jesús. Esa es una característica de los hijos de Dios el día de hoy. La ascensión de Jesús. Jesús no quedó en la tumba. Jesús no murió. Jesús resucitó. Está entre nosotros. Está en tu corazón. Está en ti. No está muerto. Él vive. Y porque Él vive, tú también vives. Ahora tu vida tiene sentido. Porque sabes quién eres. Conoces tu valor en Jesús. Jesús dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. Hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hermanos, que Jesús, que Dios siga abriendo nuestro entendimiento para que podamos estar entendiendo más y más. Y sabes, y que esté habiendo una manifestación al mundo físico. Jesucristo como resucitado fue manifestado al mundo físico. Hubo un efecto en los discípulos. Hubo manifestación de su gloria a través de los discípulos. Pero por el entendimiento que hubo en ellos. Hoy nosotros tenemos el entendimiento, pero que haya una manifestación de ese entendimiento en nosotros. Cristo les abrió el entendimiento. Por fe nosotros sabemos ahora, con ese entendimiento, ¿en dónde estamos? La palabra dice que nosotros estamos sentados en regiones celestiales. Y esa es la verdad. Estamos aquí, pero ya nos fuimos. Dice un escritor. Aunque estamos aquí, ya nos fuimos. Y eso es fe. Y eso es tener entendimiento. Eso es desarrollarnos en la palabra de Dios. Así. Que Dios nos dé el entendimiento. Entonces Jesús murió, fue sepultado, resucitó, pero también
fue glorificado. Ninguna de las partes anteriores se quedó en el simple hecho de murió o fue sepultado o resucitó. No, fue glorificado. Amén. ¿Sabes? Quiero invitarlos a ponernos sobre nuestros pies y como un símbolo de humildad, como algo exterior, Pastor Horacio tiene algo de agua para hacer un lavamiento de pies a alguien que quiera pasar, como un símbolo de que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios.